Bueno, un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Pues buenos días a todos, a ti que nos escuchas, que has decidido tomar este tiempo. Pues de acá nosotros desde la ciudad de Puebla te damos la bienvenida a este espacio, Sembrando Palabras de Vida. Y el día de hoy hemos traído el tema Tengo vida eterna. Y bueno, estas palabras realmente son un regalo, son algo que aun cuando nuestros oídos lo puedan escuchar, aun cuando a lo mejor en nuestro corazón lo podamos sentir, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se goza. Se goza porque fue un plan divino, fue un plan del corazón de Dios como nuestro Padre, para que tengamos vida eterna. Y bueno, habíamos visto 2 semanas atrás un versículo del cual tomamos o iniciamos, que es en Lucas 19:10, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, tú y yo habíamos perdido esa vida eterna, habíamos perdido esa relación con Dios. Y hablábamos de que en el transcurso de nuestra vida, en ese caminar de día a día, hemos perdido muchas cosas, ¿no? Quizá la confianza, quizá anhelos, salud también puede ser, ¿verdad? Relaciones con la familia, con amigos, quizá también algunos recursos, ¿no? Puede ser a lo mejor nuestra casa, algunas pertenencias. Hemos perdido muchas cosas, ¿no? Decía yo, amigos, trabajo, pero fíjate que si nosotros hiciéramos un recuento de esas cosas que hemos perdido, seguramente, porque a mí me pasó, digo, y no porque a mí me haya pasado, significa que te esté pasando a ti o te haya pasado a ti o te vaya a pasar, pero el punto es de que no consideramos esa comunión con Dios, o sea, no consideramos que habíamos perdido si en caso de que no hemos recibido en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo muy importante que no tenemos en cuenta en nuestra vida. Desde pequeños nos enseñan a veces a cuida tus cosas, no las vayas a perder, porque si las pierdes, pues allá tú, ¿verdad? No te vuelvo a comprar, ¿no? Y ahí estamos guardando nuestras cosas. Pero si desde pequeñitos aprendiésemos que lo que tenemos que guardar muchísimo es nuestro corazón para Dios, es buscar a Dios, es reconciliarnos con Él. Saber que nuestra vida en él está nuestro principio, pero también está cuando nosotros dejamos ya de estar en este mundo. Pero ese es un propósito como en nuestro día a día, el saber que Dios en nosotros nos da vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y lo vamos a ver. Y bueno, yo me di a la tarea de buscar la palabra perder. Bueno, en este versículo se refiere a tiene algunas bases o raíces esta palabra, pero fíjate, cuando nosotros hablamos de perder, de que hemos perdido, significa que se ha destruido. A lo mejor nosotros decimos, bueno, perdí, no sé, algunos recursos, o sea, se destruyeron. Ya quizá esos recursos como tal no los vamos a tener, o sea, vamos a volver a tener otros, pero esos que se destruyeron no los vamos a volver a tener. Pero fíjate, también lleva más allá, porque también esta palabra significa matar o morir. Inclusive habla acerca de la ruina o de un castigo. Entonces, ya hablando un poquito más de esta palabra de perder, si nosotros dijéramos en este versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había destruido o lo que se había arruinado o lo que se había muerto o lo que había recibido castigo. Ahí entonces, si nosotros ponemos estas palabras, podemos entender un poco más que tiene que ver con tu vida y con la mía, ¿no? Te decía que también esta palabra, bueno, es muy, muy completa porque también nos refiere a que
Cuando nosotros hemos perdido algo es que significa que ya no está dentro de nosotros, estamos fuera, estamos lejos. Y una de las cosas que tú y yo hemos perdido, reitero, ha sido esa comunión y esa unión con nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estábamos fuera, pero ahora en Cristo estamos dentro. Y eso sería como motivo de estar contentos y gozosos de que ahora estamos incluidos en los planes de Dios, que Él nos considera, que Él tiene con nosotros ese motivo de que tú y yo el día de hoy estemos junto con Él, con Él. Eso es lo que vino a darnos, ¿no? A que tú y yo tengamos, poseamos, vamos a adquirir esa vida eterna en Dios, esos planes de Dios de los cuales nos habla en el Génesis, que Dios creó todas las cosas, pero para que tú y yo tuviéramos una plenitud. Sin embargo, bueno, llega el pecado y nos aparta, viene a destruir, viene a arruinarnos, viene a darnos esa vida de castigo, ¿no? Como si estuviéramos muertos. Entonces tú y yo, aquellas situaciones que pues ya no tenemos la misma confianza, hablábamos hace 2 semanas que aún con eso seguimos completos. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar todo aquello que en nuestro corazón, que en nuestra vida se había perdido. Y mira, fíjate, hablando esto en las raíces de esta palabra de perder, pero quiero decirte lo que significa o cómo lo describe el diccionario. Y dice que el diccionario lo describe la palabra perder como dicho de una persona. Deja de tener o de hallar. Quizá para ti, para mí, volver a tener confianza en nosotros mismos, en alguna persona que nos a lo mejor nos dañó. Nosotros dejamos de tener esa confianza, hablando de confianza, puede ser un amigo, puede ser, no sé, una relación, o puede ser el trabajo, puede ser la salud. Entonces, no la hallamos. O sea, por más que le buscamos, no la hallamos, dice. Entonces, aquí hay algo que dice el diccionario y que nos habla muy claramente porque, fíjate, dice, deja de tener y no haya aquello que poseía. O sea, nos pertenecía, pero ahora ya no lo tenemos. Entonces, Dios, cuando nos creó con todo, 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 nos dio todo el equipo completo, pero lo perdimos. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, lo que hace el pecado es nos culpa y nos hace, obviamente hay una condenación, ¿verdad? Y por eso es que la paga del pecado, pues es la muerte. Y voy a continuar con esta definición. Dice, entonces, no hallamos aquello que poseíamos. Dice, sea por culpa, fíjate cómo el diccionario mismo lo describe tal cual, sea por culpa o descuido del poseedor. No sé si a lo mejor te ha pasado que hablemos de un objeto cuando nosotros lo perdemos y bueno, si es nuestro, ay, dependiendo del valor, ¿verdad? O sea, si es algo sencillito, ay, lo perdí. Pero si es algo a lo mejor que tiene mucho valor, pues estamos todo el día, ¿no? Angustiados y no solamente el día, pueden pasar inclusive muchos años, no, es que yo tenía esto y aquello, pero bueno, por descuido, ¿no? Lo perdí. Y mira, el diccionario continúa, dice, sea por contingencia, o sea, por un accidente, dice, o por una desgracia, ¿no? Entonces, revisando esta palabra, cuando nosotros hemos perdido, pareciera que todo nuestro ser hay congoja, hay aflicción, eh, pero cuando nosotros buscamos a Dios, nos acercamos a Él, podemos volver a ser renovados, a volver a ese inicio, pero sí o sí solamente en Cristo. Nos dice la palabra que eh, revisamos que nos dice la escritura que en Cristo somos nuevos, somos nuevos.
¿Te acordarás cuando un hombre muy, muy estudiado, conocía bastante las escrituras, era un hombre muy conocedor de la palabra, que era Nicodemo, que él inclusive fue a buscar a nuestro Señor Jesucristo y dice la escritura que fue de noche para que nadie lo viera y a veces a ti y a mí nos pasa eso, ¿no? Queremos buscar de Dios, pero que nadie nos vea, no voy a decir que somos santurrones o que ahora qué nos está pasando, ¿no? Bueno, pues este hombre conocía mucho de las escrituras y sin embargo no había entendido acerca de precisamente la vida eterna. Entonces va y busca a nuestro Señor Jesucristo de noche y le consulta, ¿no? Le consulta que cómo, o sea, qué tiene que hacer. Y él le dice, pues, si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo, nacer en el espíritu. Él explica, Jesucristo le explica, es que lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces tú y yo necesitamos nacer de nuevo para que, pero como dice la escritura, ¿no? Bueno, el mismo Nicodemo le dice, oye, pero ¿cómo voy a volver al estómago o al vientre, ¿no? De la mujer. No, 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 no se trata de eso, sino dice la escritura que nacer de nuevo es entregar nuestro corazón a Dios, reconocer que le necesitamos, saber y creer en Él y seremos salvos, ¿no? Entonces, ¿salvos de qué? Pues de andar perdidos, salvos de qué? De estar en la oscuridad, salvos de qué? De que no hay esperanza para nosotros. Dios viene a darnos eternidad y nos viene a dar amor y nos viene a dar plenitud en Cristo, su Hijo unigénito. Bueno, decíamos que en Cristo somos nuevas criaturas, es decir, esto viene en segunda de Corintios, en el capítulo 15, y estoy refiriéndome al versículo 17 cuando dice, nosotros somos nuevas criaturas, y luego en el siguiente versículo 18 dice, porque Él nos reconcilió con Dios. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es una persona que se hizo como tú y como yo, y que vino para padecer lo que tú y yo íbamos a padecer. Él dijo, no, yo no quiero que vayas tú a la cruz, que tengas muerte eterna, sino que quiero que tengas vida, esperanza, plenitud, esa gloria que es de Dios, que solamente le pertenece a Él, nos hace partícipes por medio de Jesucristo. Bueno, y la semana pasada veíamos también, decíamos, prosigo al blanco. ¿Qué es proseguir al blanco? Bueno, pues lo más importante es conocer a Cristo. No nos enfrascamos en que hemos perdido la esperanza, en que ahora ya no tengo recursos, en que mis anhelos y mis sueños quedaron atrás hace muchos años, sino que nuestro objetivo es que nosotros conozcamos a Dios. Y eso lo podemos hacer el día de hoy. Hoy si mañana lo logramos, no lo logramos, si avanzamos un poquito, si no avanzamos, como sea el momento, hoy es la oportunidad para que nosotros, lo más importante es conocer a Dios. ¿En qué? En todo lo que hacemos. Desde que nos levantamos, en nuestros propios pensamientos, en nuestro trabajo, en las actividades que tenemos que realizar, ahí lo podemos conocer. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza y desde que nos creó nos dio una bendición para que demos fruto, para que nos multipliquemos, para que juzguemos y Él nos ha dado ya la bendición y eso es lo que nosotros tenemos que tomar la verdad. La escritura también nos dice que si nosotros conocemos la verdad nos hará libres. A veces vivimos en tantos embrollos, en tantas confusiones y ahí es donde quedamos atrapados. Por eso, cada día necesitamos acercarnos a Dios y que su luz, que Él está dispuesto a darnos, que Él nos la da, en ese contacto que tenemos día a día al conocer su palabra, al acercarnos a Él, la vamos recibiendo. Dice el Salmo 119, 105 versículo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿En dónde estamos?
¿Qué es lo, hacia dónde queremos avanzar? Debemos de considerar la palabra de Dios para que tengamos una vida, aun cuando vivamos cualquier circunstancia, sabemos que proseguimos al blanco, sabemos que en Él estamos completos. Entonces, hacíamos tres preguntas la semana pasada sobre, ¿conoces a Cristo? Y decíamos, bueno, y si en lugar de decir, conozco a Cristo, conozco el camino, conozco la verdad, porque Él es el camino y Él es la verdad. ¿A quién nos gusta que nos mientan? A nadie, ¿verdad? Aunque nosotros mentimos, pero Él no miente, Él no es mentiroso. Y a veces nosotros también nos molesta cuando alguien nos miente, ¿cierto? Pero ¿por qué no me lo dijiste? Y bueno, dicen por ahí que hay mentiras piadosas y no es cierto. La mentira es mentira y no hay nada de piadosas. Entonces, si nosotros a través de nuestra vida, ¿verdad? Conocemos y nos esforzamos por querer conocer la verdad, eso nos va a dar libertad de todas esas opresiones en las que el enemigo Satanás quiere conducirnos y quiere que quedemos atrapados. Pero esa prisión en la que por algunos momentos, por algunas circunstancias, perdimos alguna esperanza en Cristo, la volvemos a tener. Es un proceso, sí, pero Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas y siempre debemos de estar atentos a valorar lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Qué cosas consideramos de valor? Preguntábamos, ¿qué cosas consideramos de valor? Lo más importante es conocer a Cristo, porque en Él vamos a conocer la verdad, ¿verdad? Y otra es que decíamos, bueno, ¿quién no ha sufrido? Todos hemos sufrido. ¿Por qué? Porque obviamente por el pecado hemos padecido y estamos sufriendo esas consecuencias del pecado. Cristo mismo sufrió, pero en Él vino a rescatarnos. Y dice el Evangelio de Juan 3:15, seguramente te sabes este versículo, y si no, bueno, hoy es el momento para que lo tengamos y lo guardemos en nuestro corazón y lo atesoremos. Dice, para que todo aquel que en Él cree. Entonces, tú y yo, nuestra tarea es creer, creer en Él. Y dice el versículo, continúa, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, que tú y yo tengamos vida eterna. El siguiente versículo, que es el 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad que sí? ¿Sí lo has escuchado? Bueno, hoy Dios nos quiere recordar que te ama a ti, que en ese momento que estás viviendo, en esos sentimientos, en esas emociones, en esos pensamientos que están pasando, por el que estás atravesando, Dios te ama y Él es poderoso y Él te bendice, aun cuando tus ojos no lo vean, pero si tú y yo podemos creer, lo vamos a recibir en Dios porque Él es bueno. Dice, continúa el versículo. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Tú lo has recibido? Dios no lo ha dado. Y la cuestión es si tú y yo lo queremos recibir. Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que acabamos de leer dos versículos seguiditos, ¿no? El versículo 15, el versículo 16, pero se repite, ¿verdad? Dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta frase, esta unión de palabras son aquellas que tenemos que sembrar en nuestro corazón. Que tú y yo antes estábamos perdidos, antes no conocíamos de Dios, pero hoy en Él hemos sido hallados. Él nos halló, Él nos encontró para que viéramos ese amor tan grande que Él tiene por nosotros. Continuó con el siguiente versículo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aunque tú y yo
con nuestros ojos físicos no vemos ese dedo de Satanás acusándonos por todas las cosas que hemos errado, no significa que no esté ese dedo acusador. Sin embargo, es ese dedo acusador que nos condena, en Dios hemos tenido salvación. Él es nuestro abogado, Él es el que nos defiende, Él es el que, cuando nosotros nos acercamos a esa gracia, a esas bendiciones abundantes que Dios tiene para nosotros y acercarnos a Él y buscar su ayuda, buscar su refugio, buscar su auxilio, eh, del cual nos habla su espíritu cuando tenemos que nos habla y nos dice, en esto no hicimos bien, esto no fue correcto, pero tenemos ese acceso a la presencia de Dios. Aquel acceso que se nos negó, que se nos cerró la puerta, que se nos dijo fuera, tú no tienes acceso a las bendiciones, no tienes acceso a lo bueno. Bueno, en Cristo nos ha dado esa llave para poder entrar, para poder recibir de Dios todas aquellas bendiciones. Es más, nuestro Señor Jesucristo en este momento nos toma de nuestra mano y nos dice, ven, ven, en ti no hay condenación, en ti no hay una acusación, porque yo te defiendo, yo di la vida para que tú recibas de parte de Dios su presencia, estar ante Él. Y yo creo que, no sé si tú has pensado en algún momento qué increíble es estar frente a Él. Yo creo que en nuestra mente puede decir, no, pues me quejo de muchas cosas, ¿y por qué Dios? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué me dio esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué? Muchas cosas, ¿no? Que nuestra mente está todos los días cuestionándose. Pero sinceramente yo creo que si tú y yo estuviéramos delante de Dios, yo creo que nos quedaríamos callados. Yo creo que alabaríamos su grandeza, su belleza. Yo creo que danzaríamos porque habría en nosotros saber que nuestros ojos pueden estar ante la presencia de quien que nos creó a su imagen y semejanza, que nos dio su bendición para que en todo nos vaya bien y para que tengamos una vida plena. Bueno, entonces, tú y yo tenemos, nos pertenece la vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo nos lo dio. No porque tú y yo seamos buenas personas, no porque tú y yo tengamos muy buenas acciones, no, simplemente porque Él nos ama. Él nos dio ese poder, ese ministerio de la reconciliación. Eso que tú y yo no entendemos, que nuestro razonamiento no alcanza a entender por qué. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que, pues si me porto bien, ok, merezco esto. Pues es que si hago esto, recibo esto. Entonces, en Dios es mm, eh, esos secretos de parte de Dios para con nosotros, el saber que tenemos una reconciliación. Cristo nos ha reconciliado con Dios Padre. Por eso Él vino a presentarnos al Padre. Nosotros ya no somos huérfanos, ya no andamos como perdidos, como no tenemos identidad, no tenemos sentido de la vida. No, en Cristo lo podemos tener. Tenemos que aceptar que ese sacrificio fue por ti, fue por mí y nos reconcilió. Hoy sí podemos tener esa cercanía, ya no estamos fuera, ahora estamos dentro, ya no estamos lejos, ahora estamos cerca. ¿Qué tenemos que sembrar hoy en tu corazón y en el mío? Que seguimos completos en Él, en Él, en Él. Él que es verdad, Él es luz, en Él está nuestra vida y seguimos completos. En nuestro corazón tenemos que abrazar esas palabras, seguimos completos porque en Él somos nuevas criaturas, porque en Él tenemos vida, no en nuestras fuerzas, no en nuestros reconocimientos, no en nuestros grandes esfuerzos, no, sino es en Él. Y además también que proseguimos hacia el blanco. ¿Cuál? El que lo más importante para nosotros es conocer a Cristo, conocer a Dios y que también porque tenemos esa vida eterna.
que Él nos ha dado, que nos ha regalado por su gracia y por su misericordia, porque Él es misericordioso con nosotros. Ese es el Dios que tú y yo tenemos que conocer, porque hemos creado en nuestro corazón y en nuestra mente, y me atrevo a decir que hemos creado porque el mundo, o sea, el hombre ha creado dioses en los que nos inclinamos, ¿no? Y pueden ser no solamente imágenes, no solamente personas, inclusive hasta objetos, ¿no? Que a veces los hacemos como nuestros dioses. Y el único Dios vivo y verdadero, el único que oye, el único que ve, el único que tiene, que nos escucha, que nos hace sentir su presencia, que nos conmueve cuando nosotros contemplamos su creación en un atardecer, en un amanecer, cuando vemos alguna montaña, cuando vemos el mar, algún río tan cristalino, tan hermoso. Pues ¿quién lo creó? Solo Dios, el que creó todas las cosas. Solo hay uno. Y ese es a través del cual nosotros hemos sido amados, amados en su nombre, que es sobre todo nombre. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este tiempo, pero no sin antes agradecerte que has estado con nosotros, que hayamos aprendido juntos esta palabra para nuestra vida, que tiene que ser sembrada en nuestro corazón para que dé fruto, para que podamos nosotros reflejar esa alegría y ese gozo de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestro día. Inclusive no importa si eso nosotros lo reconocimos hace mucho tiempo, no importa. Asegurémonos hoy, en este día, 5 de febrero, que Dios está con nosotros, que Él nos ama, que nos ha dado su Hijo y que Él está muy cerca de nosotros, más cerca que nuestra propia respiración, todavía más cerca. Pues recuerda, tenemos una próxima cita, sí, el próximo miércoles, en el cual tendremos un invitado, así es que no te lo pierdas. Te esperamos. Bendiciones.